Bueno, seguimos charlando con Liliana Hecker. Decíamos hace un ratito, Liliana, plenos años 60, cuando vos eras tan joven y empezabas con todo este grupo, con Abelardo Castillo, con Ricardo Piglia, con Humberto Costantini y tantos que había por ahí. Era el momento de un rol central de los intelectuales, digo. Tenían un peso que después ya no tuvieron, ¿no es cierto? Absolutamente. Era realmente muy fuerte el peso de los intelectuales, no solo de los intelectuales argentinos en Argentina, de los intelectuales en el mundo. Es decir, Sartre, por ejemplo, era fundamental para los escritores que venían de los años 50, los escritores de contorno, por ejemplo, Viñas, Rossigner, y para los escritores del 60. Y había realmente muchos intelectuales y había además en Latinoamérica y en el tercer mundo, movidas muy fuertes. Bueno, y la Revolución Cubana. La Revolución Cubana nos marcó a todos los que vinimos, los que éramos jóvenes entonces. Sin duda, era posible una revolución socialista en Latinoamérica. Había movimientos realmente revolucionarios en muchos países del tercer mundo y había además la convicción en muchos de los que éramos jóvenes escritores, intelectuales, de que nuestras palabras y nuestros actos tenían un peso real. Yo no sé si era tan cierto como creíamos, pero estar convencido de algo así, estar convencido de que aquello que uno hace tiene un sentido, es algo muy fuerte. Yo lo digo en un párrafo, lo dice una de las protagonistas del Fin de la Historia, ¿no? Que ser adolescente y tener realmente una esperanza, ¿no? Conforma un vino, una embriaguez de la que uno no se cura nunca. Creo que los que somos del 60 seguimos de alguna manera constituidos, ¿no? Por esa necesidad de un sentido, de que la historia tenga un sentido, pese a que la realidad actual es muy compleja y es muy difícil entenderla, seguramente, por lo menos supongo que para los que tienen mi edad, a mí me resulta muy difícil entenderla y entender bien hacia dónde vamos y cómo luchamos para revertir una realidad. No se trata de conseguir algo, sino de saber en qué dirección actuar. Y eso es complejo de vivir, sin duda. Pero vos estás mucho en contacto con jóvenes. Vos has formado a montones de escritores jóvenes en tus talleres literarios que hoy ya son... Bueno, Samantha Schweblin, por ejemplo. Schweblin, Pablo Ramos. El prólogo de este libro. Sí, sí, por supuesto. Pablo Ramos, grandes escritores. Sí, Inés Garland. Realmente sí, innumerable. Ariel Urquiza, que es el último, ha ganado el premio Casa de las Américas. Lo tenés que invitar. Tiene un libro que es impresionante, que se llama No hay risas en el cielo, un libro de cuentos. Sí, se han formado muchos. Y yo sigo en contacto con... ¿Seguís dando talleres? Sí, sigo dando talleres. Por eso te digo, lo que la generación del 60 veía como el rol del escritor, los jóvenes no se plantean este tipo de cuestiones. A ver, yo creo que sí, no sé cómo se lo plantean. Lo que yo noto de diferente, pero no solo ahora respecto del 60, ya digamos en los 80 también pasaba. Había, los 60 no solo tuvieron escritores no tan jóvenes, excepcionales, pero además jóvenes muy buenos, sino que además ese grupo generaba una especie de movimiento. Había revistas literarias, había polémicas. Entonces, no se trataba solo de los libros individuales que cada uno podía escribir y sin duda escribía, sino de eso totalizador que generábamos, no necesariamente estando todos de acuerdo, no era así, fue una época de mucha polémica y de mucha discrepancia, pero eso conformaba un tejido muy fuerte que creo que terminó de destruir la dictadura militar, que no solo hizo desaparecer a 30.000
seres humanos, sino que, y no solo destruyó una cultura del trabajo, ¿no? Sino que también destruyó todo ese tejido cultural muy fuerte, y sigue habiendo escritores excelentes y sigue apareciendo realmente una narrativa excelente. Lo que no hay, siento yo que no hay todavía, y ojalá se genere, es ese movimiento, ¿no?, que generan muchos escritores que están trabajando al mismo tiempo. Al mismo tiempo y discutiendo entre sí. Exactamente. Pero también otra cosa que se perdió, no nos olvidemos, el lugar protagónico que tenía la literatura argentina en los 60. Se leía a los autores argentinos. Ahora eran bestsellers los autores argentinos. Sí, absolutamente. Ahora es un público minoritario el que lee a los autores argentinos. Siempre, yo quiero aclarar algo. Sí, el que tuvo acceso a la literatura, los que tuvimos acceso a la literatura, siempre fuimos una minoría, porque en un país donde hay muchas carencias, ¿no? Es decir, hay muy pocos que pueden tener acceso al libro. Pero, en realidad, en relación a... El peso era otro. Mira, yo vendí mucho más rápidamente, y muchos más ejemplares de mi primer libro, Los que vieron la zarza, en que prácticamente me conocía muy poca gente, yo tenía 23 años, de... que los cuentos reunidos, que me conoce más gente, etcétera. Eso está realmente pasando. Da una pauta de algunas cosas. Sí, hay menos lectores, sin duda. Hay menos lectores. Hay menos lectores. Hay lectores igual, creo que hay lectores, son una minoría, pero hay legítimos lectores y sigue habiéndolos, y eso sigue renovándose, sí. En los talleres, acá Samantha Schweblin, en el prólogo de este libro, cuenta un poco. La conoció a Liliana Hecker porque se postuló para entrar en sus talleres. La conoció como alumna y habla de tu rigor y tu seriedad. La primera vez que Samantha fue aprobada y fue a las reuniones, cayó con unas masitas y Liliana dijo, acá no se come, acá se trabaja. Claro, en este taller no se come, de verdad. Nosotros, los premios, los logros, que hay muchos, de verdad hay muchos, se festejan. Cuando termina el taller, alguno trae un vino, otro trae otra cosita, y lo festejamos y brindamos, y se genera un vínculo, una amistad muy singular con la gente que vino al taller. Yo me sigo reuniendo con muchos de quienes vinieron a mi taller y que hoy son mis colegas, ¿no? Porque realmente más jóvenes que yo, pero son mis colegas y los quiero entrañablemente. Hemos festejado y seguimos siendo muy amigos y nos queremos mucho, pero en el taller no se come. ¿Se aprende a escribir en un taller? ¿Qué se aprende en realidad, es decir, el aprender es un acto personal, individual, que depende de cada uno. Yo siempre digo, cuando alguien viene, porque es cierto, se formaron muchos notables, pero yo digo, bueno, yo no, es decir, no doy talento, tampoco doy una visión, no otorgo una visión del mundo, eso lo trae cada uno, y la capacidad de trabajo y las ganas de trabajar una obra y de aprovechar lo que puede proporcionar el taller, eso depende de cada uno. Yo puedo contar mi experiencia y saber qué pasa. Sí, hay técnicas, podemos llamarlas técnicas. Yo creo que cada cuento que se lee, lo mismo que cada cuento que uno escribe, propone problemas nuevos. Por eso yo no creo en los talleres que no da un creador, porque creo que únicamente uno puede sugerirle a alguien lo que pasa con un texto y cómo trabajarlo desde la creación, ver el texto de otro y lo que el otro quiere hacer e intentar orientarlo o ayudarlo, es un acto creador. Para mí es así, por eso me fascina y por eso me cansa tanto, ¿no? Porque estoy continuamente conviviendo con 30 cuentos o proyectos de novela de otros. Y un año me acuerdo que tomaste el año sabático para poder escribir, porque decías que se te iba la energía. Se me fue mucha, yo sentí que tantos años de dar taller me habían chupado mucha energía creadora, y entonces me tomé, es decir, tuve la suerte de que me invitaran a dar un seminario a la Universidad de Virginia, entonces me pagaron bien y me bequé.
Claro. Es decir, durante 1 año y medio no di taller y realmente pude retomar algo que no podía durante varios años, y vos lo sabés porque me hiciste una entrevista cuando publiqué La muerte de Dios, pero Yo creo que desde que estamos en los últimos 30 años, cada libro que sacaste estuviste acá. Pero con Seguro. cada libro que saqué y Sí. muchas veces más. Y muchas veces muchas más. veces Muy más. bien. Estuve muchas veces desde Muy la... bien. Desde la primera vez, desde tu Ese primera debut. entrevista, Muy y bien. espero seguir estando, por supuesto. Ojalá que sí. ¿Qué tiene que tener un cuento para que vos digas funciona? ¿Qué tiene que tener un cuento? Un cuento, yo amo los cuentos y tiene que tener eso que te atrapa, eso que desde el principio te hace, digamos, que te hace que el acto de leer sea compulsivo, que quieras no dejarlo. Yo siempre digo, Esa es una clave, que no lo quieras dejar. y fíjate, uno en realidad cuando lee una novela que le fascina, quiere no terminarla. Ajá. Uno convive con la novela. Qué maravilloso Uno cuando entra pasa eso. y No sale pasa de todo la el tiempo, novela, pero pero cuando pasa. no quiere terminarla. No. Cuando uno lee un cuento que le fascina, quiere que nada lo interrumpa porque necesita llegar hasta el final, ¿no? Eso sintetizando mucho, pero es lo que Cortázar dijo inmejorablemente, que la novela gana por puntos y el cuento gana por knockout. Ahora, ¿de qué manera se consigue ese knockout? Hay, no sé si infinitas, pero posibles, innumerables maneras de conseguir ese knockout. No hay una sola, no hay una receta. Acá en este libro, señores, se muestran unas cuantas, ¿eh? De todo corazón lo digo, léalo, lea a Liliana Hecker. Y acá tiene la oportunidad de tener todos los cuentos de Liliana Hecker en un solo volumen. Gran cuentista argentina, Liliana Hecker, ¿eh? Muchas Y no gracias. digo la mejor porque no me animo, pero gran. Capaz que sí, capaz que es la mejor cuentista argentina de los últimos años. Bueno, la verdad que Que no lo se sé, me pero ofenda a nadie, pero léala, por favor, si no la leyó. Y después me cuenta. Gracias por haber venido. bueno, muchas gracias a vos, Cristina, siempre ¿Te es vas un contenta placer. con todo lo que Pero dije? muy contenta, por No supuesto lo digo que si sí. no lo pienso. Bárbaro, ya lo sé. Vamos a un corte, ya volvemos.